Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente. Hemos cumplido. Hoy el Gobierno de España se dirige a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras asalariados que van a ver mejorada su vida, van a ver mejorado su trabajo. El Gobierno de España hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos cumplido. Y ahora sí, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Ahora esta norma no solamente está en la calle, que lo está, es la norma que le preocupa a la gente trabajadora de España, sino que llega a la Casa de la Democracia, llega al Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han escuchado, el examen parlamentario a la reducción de la jornada laboral está cada vez más cerca. El Consejo de Ministros aprobaba esta mañana enviar la ley al Congreso de los Diputados que, de ser así, de materializarse, contraería esa jornada máxima legal ordinaria de 40 horas en 37 horas y media. ¿Quién apoya la reducción de la jornada en el Congreso? PP y Junts en contra, la izquierda a favor pero con matices. Con las posiciones expresadas hasta este momento, el Gobierno no lograría suficientes votos, pero mantiene la esperanza. En el bloque favorable encontramos al Partido Socialista, que tiene 121 escaños, y a Sumar con 32. Son los impulsores del proyecto que votarán a favor. Después tenemos a EH Bildu, al BNG, también se muestran favorables. Con ellos se alcanzarían 160 votos seguros y a partir de ahí el Gobierno necesita sumar al menos otros 16 votos más para llegar a 176. ¿Quiénes son las claves de esta votación? Bueno, pues encontramos a Podemos, aquí lo tenemos, con 4 escaños, que aún no han confirmado su voto. También pide una reforma más ambiciosa. A Esquerra Republicana de Cataluña, con 7, que quiere garantizar que la medida no se descafeíne. Y también al PNV, con 5, que no han fijado posición, pero que podría apoyar si se introduce flexibilidad para las empresas. Si estos 3 grupos se alinean con el Gobierno, se alcanzaría justo la mayoría necesaria de 176 votos. Sin embargo, cualquier abstención o ausencia harían fracasar esa aprobación. En el bloque contrario, aquí al final encontramos a Junts con 7, que ha presentado una enmienda a la totalidad, ya lo saben, oponiéndose frontalmente a esta ley y también a esta reforma, y el PP con 137, Vox con 33, que también rechazan la propuesta. Con estos votos en contra, el margen para el Gobierno es muy ajustado ahora mismo. La votación está en el aire, por lo tanto, y el Gobierno podría aprobar la reforma sin necesidad, eso sí, del PP ni de Junts, pero solo si consigue cerrar filas con todos sus socios habituales, es decir, con el PNV también, y sin errores ni divisiones internas. El riesgo de que la ley no prospere por falta de 1 o de 2 votos es alto, y de ello vamos a hablar en la tertulia de esta noche. El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo de La Rioja, que viene a colación también con los trabajadores, trae buenas noticias. Bajó en 310 personas el pasado mes de abril, un 2,4% menor respecto al mes anterior, y eso situó la cifra total de desempleados en 12.442. La tasa de paro se sitúa en el 7,6%, que es una décima menos que en el mes anterior. Y en cuanto a la tasa interanual, hay 912 desempleados menos inscritos en el INEM que en abril del año pasado, lo que supone un descenso del 6,83% con respecto a hace un ejercicio. En España, ¿qué ha pasado? Pues algo similar. Tenemos 67.420 personas menos desempleadas hasta alcanzar los 2.512.000 parados, una cifra la más baja desde julio de 2008. Y otro dato importante a destacar es la afiliación a la Seguridad Social, donde tenemos más de 3.800 nuevos cotizantes aquí en La Rioja, concretamente 3.875, y más de 200.000 en toda España, lo que da una cifra récord de cotizantes de la Seguridad Social de 21.550.000. Bueno, pues estos son los datos positivos, y estas son las valoraciones de hoy. La Rioja queda fijada en el 7,64%. Somos la cuarta comunidad autónoma con una menor tasa de paro, a 2,60 puntos de la tasa de paro nacional, que es del 10,23%. En el mes de abril coincidió las vacaciones de Semana Santa, y también la proximidad con el Puente de Mayo ha hecho que se note mucho la reducción de paro en el sector servicios, en todas las actividades vinculadas con la hostelería. Bueno, la verdad es que el mes de abril ha sido un mes muy positivo, también coincidiendo con la Semana Santa.
Y a pesar de esa evolución positiva, tanto en el empleo como en la seguridad social y en datos interanuales, pues es cierto que la actividad de las empresas y de los autónomos no está exenta de dificultades. Primero, dificultades en el contexto internacional por los conflictos bélicos que siguen ahí anclados. En segundo lugar, porque hay una política nacional muy inestable que no genera confianza. En tercer lugar, porque hay una guerra arancelaria iniciada en Estados Unidos que tiene novedades todos los días y donde hay mucha incertidumbre. A pesar del descenso del paro en La Rioja en 310 personas, desde Comisiones Obreras hacemos una valoración no tan positiva, ya que el 77% de esta bajada proviene de sectores como son los de servicios o el campo, que son sectores claramente estacionales, lo que no da seguridad en el empleo. De hecho, los contratos temporales en La Rioja han sido de un 63%. Volvemos a insistir en la necesidad de que se reduzca la jornada de trabajo ya. Es imprescindible que se cumpla el compromiso con los sindicatos de clase de reducir la jornada laboral a 37 horas y media, porque solo así seremos capaces de tener empleo para todos y para todas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en la tertulia, será después, pero también hoy queremos hablar de otro asunto. En el contexto de la transición energética y de la búsqueda de alternativas sostenibles, el biometano se presenta como una opción prometedora. En La Rioja se han propuesto proyectos para la instalación de plantas de biometano en localidades como Hervías y en Autol. Estas iniciativas han generado un debate significativo entre sus defensores, que destacan beneficios como la valorización de los residuos y la generación de energía renovable, y también de sus detractores, que expresan preocupaciones sobre posibles impactos ambientales y sociales. Por ejemplo, en Hervías, la plataforma Stop Biometano celebraba ayer el rechazo municipal al proyecto, argumentando posibles efectos negativos en la calidad de la vida local. En Autol, Ecologistas en Acción presentaban también alegaciones señalando riesgos como malos olores y un aumento del tráfico pesado. Seguimos contando con el dictamen del Consejo Consultivo, que nos indica que hay dificultades para poder continuar tramitando diferentes partes de este expediente, porque, como les digo, se dejaron pasar algunos plazos durante la legislatura pasada. Así que ahora, conociendo cuál es la opinión de la Fiscalía, seguimos analizando las posibilidades que tenemos para actuar en este caso. Seguiremos analizando muy detenidamente los consejos que nos daba el Consejo Consultivo, sabiendo que tenemos muy pocas posibilidades de continuar actuando en este caso. Pues escuchábamos a Alfonso Domínguez hablando al respecto de esa paralización de la planta de biometano en Hervías. El Gobierno de La Rioja señala que la Consejería de Agricultura, ya lo han escuchado, va a elevar 2 informes a la COTUR desfavorables a su instalación. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con el alcalde de Cirueña. Le damos la bienvenida, vamos a hacerlo a Rodolfo Eraña. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, díganos, ¿más tranquilos con lo que sucedió ayer en ese pleno en Hervías? Bueno, un poquito más tranquilos estamos porque, bueno, por lo menos el Ayuntamiento ha ido en contra de la plataforma, en contra de la planta de biometano, y bueno, toda la corporación ha decidido que no se haga en Hervías, y bueno, eso es muy importante para todo el entorno. Bueno, ¿cómo valoran la decisión, la acabamos de escuchar, del Gobierno de La Rioja de elevar a la COTUR esos 2 informes desfavorables sobre la planta de biogás de Hervías? A ver, entendemos que, bueno, pues que esto, la actitud, pues al final tiene que pasar por otras consejerías y demás, y de motocambización, por urbanismo y demás, y entonces entendemos que esto va a ir adelante, vamos, que se va a rechazar, que se va a ir para atrás todo. Bueno, vamos a hablar un poco cuáles serían o qué cree ustedes que hubiesen sido los efectos si al final esta planta de biogás en Hervías se hubiese puesto en marcha o pueda ponerse en marcha. Yo creo que no se va a poder poner en marcha. Yo creo que la idea que tenemos es esa, que no se ponga en marcha. Si se pusiera en marcha, tenemos todo un entorno que paisajísticamente y por la naturaleza que tiene y bueno, el ambiente y la salud que genera mucha gente que viene sobre todo del País Vasco por temas de restricción y demás. Entonces es una zona que yo creo que hay que protegerla un poco, todo este entorno,
la comarca en la que estamos está también muy despoblada. Al final, poco a poco en los pueblos está incentivando que venga gente y demás. Entonces, sería una pena que montasen este tipo de plantas. ¿Han realizado ustedes algún tipo de estudio de evaluación desde el Ayuntamiento de Cirueña sobre estos posibles impactos? No hemos tenido tiempo de estudiarlo. Sí que en el año pasado, el 22 de abril, sí que vino por toda la Consejería de Agricultura que iban a hacer un estudio medioambiental. Nosotros probablemente no pudimos hacer, pues en ese momento no teníamos secretario, pero bueno, tampoco trascendió más. Y luego pues no hemos hecho nada más porque cuando nos enteramos después fue hacia el 15, entre el 15 y el 20 de este mes, o sea que ha sido del mes de marzo, perdón, de abril. Entonces no hemos tenido tiempo de estudiar absolutamente nada. Conjuntas se han llevado a cabo, a lo mejor pues eso, si es que es así, se han llevado a cabo con las localidades limítrofes. Sí, no se ha enterado la gente del entorno hasta casi última hora, hasta que se puso un poco en plataforma de Hervías. Y claro, gracias al esfuerzo, pues nos hemos enterado un poco todos los del entorno. Bueno, al final entre Hervías y Cirueña hemos tirado un poquito para adelante y bueno, principalmente pues eso, es lo que en principio hemos conseguido, que esto se echara un poquito para atrás y a ver si poco a poco vamos avanzando y en toda la comarca nos hacen este tipo de plantas. ¿Cómo ha sido un poco la respuesta de la ciudadanía? ¿Qué se dice en el pueblo? Bueno, pues tanto en Hervías como en Cirueña ha sido muy muy positiva. En ambos pueblos se ha agrupado la gente, se ha unido hasta el final, hasta que pues el Ayuntamiento de Hervías ha decidido ya que no se hiciera la planta y hay que dar un ok a toda la gente de estos dos pueblos y un poco el entorno, claro. ¿Van a ustedes a organizar algún tipo de reuniones informativas o de consulta populares para recoger la opinión de los vecinos o van a esperar un poco a ver cuáles son los siguientes pasos? A ver, de momento estamos a espera que nos vayan informando poco a poco a ver cómo va trascendiendo esto y seguimos haciendo alegaciones para que esto, se van haciendo un montón de alegaciones, seguiremos haciéndolas hasta que esto concluya. Pues la decisión que tenemos hasta que esto no acabe no vamos a parar de tirar un poquito del carro, ¿vale? ¿Está abierto a proyectos de energías renovables? No. Así, tajantemente. Sí. ¿Y qué tipo de iniciativas energéticas considera más adecuadas para la comarca en el caso de que no sea tan tajante en decir no? En esa comarca ahora mismo tenemos una gran planta de fotovoltaicas. Yo creo que en esa zona vale de poner que se pueden hacer más instalaciones, pues posiblemente, pero habrá que buscar que no contaminen, que todo el entorno esté de acuerdo, que tengamos información en general y que todo esto, que entre todos digamos sí o que digamos no. Y apoyados lógicamente por el Gobierno de La Rioja. Bueno, en el caso de que la Cotur finalmente rechace el proyecto, ¿qué pasos cree usted entonces que deberían seguirse para asegurar eso, que no se presenten iniciativas similares sin la debida consulta previa? A ver, en Hervías ya han generado con el Ayuntamiento en el pleno que hicieron, se veía un escrito que, tanto por lo menos en Hervías y demás, la idea es que no se haga nada ahí queda constancia, en ese pleno, y tanto los concejales como la alcaldesa pues señalaron que ya en esa zona si intentamos que no se generen más plantas de bioenergía o de energía en general, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a Rodolfo Eraña, alcalde de Cirueña, por estas palabras. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente. Hemos cumplido.
Hoy el Gobierno de España se dirige a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras asalariados que van a ver mejorada su vida, van a ver mejorado su trabajo. El Gobierno de España hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos cumplido. Y ahora sí, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Ahora esta norma no solamente está en la calle, que lo está, es la norma que le preocupa a la gente trabajadora de España, sino que llega a la Casa de la Democracia, llega al Congreso de los Diputados. Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia hablando de este asunto. Vamos a saludar a Pedro Muro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Esteban Muy Martínez, bien. buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros también Rodrigo Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poco de este asunto. Como decimos, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de esta mañana enviar esa reducción de la jornada al Parlamento, y para que esto se aplique a los asalariados, el Ejecutivo necesita ahora unos apoyos parlamentarios que de momento no están garantizados. Por ello, el Ministerio de Trabajo ya ha dicho y se ha abierto a que la reducción de la jornada empiece a aplicarse en algunos casos más allá de este 2025. Yolanda Díaz ha dicho que el margen de negociación es absoluto ante las dificultades parlamentarias. Bueno, pues vamos a ver, y lo vemos aquí en la mesa, lo vemos juntos, quién apoya la reducción de la jornada en el Congreso. Por un lado tenemos a PP y a Junts en contra, la izquierda que ha dicho que se muestra a favor pero con matices. Con las posiciones expresadas, como decimos, hasta el momento el Gobierno no lograría suficientes votos, pero mantiene la esperanza. En el bloque favorable encontramos al Partido Socialista con 121 escaños y a Sumar con 32, que son los impulsores del proyecto, que votarán a favor. Después, EH Bildu y BNG también se muestran favorables y con ellos se alcanzan 160 votos seguros. A partir de ahí, el Gobierno necesita sumar al menos 16 votos más para llegar a esos 176. Las claves de la votación las tendríamos en Podemos con 4 escaños, que aún no han confirmado su voto. Piden una reforma más ambiciosa. Esquerra Republicana con 7, que quiere garantizar que la medida no quede diluida. El PNV con 5, que no ha fijado posición, pero podría apoyar si se introduce flexibilidad para las empresas. Y si estos 3 grupos se alinean con el Gobierno, se alcanzaría justo esa mayoría necesaria de esos 176 votos. Sin embargo, cualquier abstención o ausencia ese día haría fracasar la aprobación. Y en el bloque contrario encontramos a Junts con 7 escaños, que ha presentado una enmienda a la totalidad oponiéndose frontalmente, el PP con 137 y Vox con 36, que rechazan esta propuesta. Con estos votos en contra, el margen para el Gobierno, como veis, es muy ajustado. La votación está, por lo tanto, en el aire a día de hoy. El Gobierno podría aprobar la reforma sin necesidad del PP ni de Junts, pero solo si consigue cerrar filas con todos sus socios habituales, incluyendo al PNV, y sin errores ni divisiones internas. El riesgo de que la ley no prospere por falta de 1 o 2 votos es alto, creo yo, Esteban, pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues que hay que negociar. Al final, las normas, todas las leyes, pues se aprueban en el Consejo de Ministros y luego tienen que ir al trámite parlamentario, y al final es un poco lo que tiene que suceder. Es verdad que siempre se pone el foco en la debilidad del Gobierno y tal, porque hay sectores de la sociedad y de la población, pues y de los medios de comunicación y de los partidos políticos que quieren hablar de esa debilidad, pero también hay que poner encima de la mesa que el Gobierno ha ganado cerca de 1000 votaciones parlamentarias y ha perdido 100. Por tanto, esa supuesta debilidad del Gobierno no es tal. A mí me gustaría, en este asunto, empezar hablando de algunos datos. Por ejemplo, desde 1983, la productividad real de la hora trabajada se ha incrementado en España en un 53%. Mientras que la remuneración real de los trabajadores asalariados ha sufrido únicamente un incremento del 22%. Esto hablando desde el año 83. Eso tiene mucho que ver con que la competitividad de la economía española se ha basado durante muchos años, y especialmente hasta la crisis del 2008-2015, en lo que se conoció como la constante moderación salarial. Así que yo creo que ya es hora de que los trabajadores y trabajadoras de este país ganen poder adquisitivo en los salarios, que es verdad que en los últimos años se ha ganado poder adquisitivo en los salarios, pero que también ganen o vean compensado ese esfuerzo de la productividad dentro de su jornada laboral. Y además hay un amplio consenso social
hay un amplio consenso social en que esto se produzca. Al final, 2 de cada 3 personas en este país apoyan la reducción de la jornada laboral, pero es que incluso en el Partido Popular, solo el 25% de las personas con recuerdo de voto al Partido Popular se oponen frontalmente a la reforma y el 29% en el partido Vox. Así que bueno, yo confío en que esa mayoría que hemos visto hace un momento en nuestra pantalla, pues que los parlamentarios, los diputados y diputadas de este país, pues sean conscientes de que es una medida no solo necesaria, sino que tiene un amplio consenso social y por tanto ese consenso social se tiene que ver reflejado en el Parlamento. Enseguida vamos con otra lectura política, pero vamos a preguntarle antes a Rodrigo Alfaro. Hoy una buena noticia de esta medida que además ha sido acordada con los sindicatos, ¿no? Así es, una buena noticia que por fin se haya aprobado en el Consejo de Ministros esta nueva reforma, esta nueva ley. Y bueno, ahora lo que toca es ver si en Parlamento pues, se lleva a cabo o no, se aprueba definitivamente o no. En los últimos tiempos creo que estamos acostumbrados un poco a que la política debería dar quizás un poco de ejercicio social y más parece que no entramos a valorar si la medida es buena para la mayoría de la sociedad o no. Simplemente entramos a valorar quién la propone. Y en función de quién la propone, digo sí, digo no o intento sacar partido de ello. Creo que esta medida es claramente una mejora para la mayoría de la sociedad. Pero no solo para la mayoría de la sociedad, sino para una parte muy concreta de la sociedad, que son los sectores más precarizados de este país, que casualmente también son los más feminizados. Son sectores que por su circunstancia, por su singularidad, no tienen una negociación colectiva fuerte, no tienen una patronal reconocida en algunos casos, no tienen representantes legales como para poder negociar unos convenios con unas condiciones dignas. Y creo que esto echa una mano a esa parte de la sociedad, sobre todo más necesitada, que es a la que le va a aplicar esto. Creo que hay datos de la estadística de convenios de La Rioja, en el que al final esta medida en La Rioja supone una media de una reducción de 1 hora a la semana. La media de convenios y demás de la sociedad, digamos, riojana, tiene una media de 38 horas y media a la semana de trabajo. Esto es 1 hora. Esto supone, creo recordar que tengo por ahí, creo que supone una reducción del 2,41% de la jornada anual. No estamos hablando de locuras, no estamos hablando de locuras para una parte sindicalizada, para una parte con una negociación dura, fuerte, potente. Sin embargo, para sectores como puede ser el campo, que creo que en La Rioja estamos muy orgullosos del campo y de las bodegas, creo que es un sector que sacamos pecho, que estamos orgullosos, pero realmente, a la hora de la verdad, todo el mundo sabe en qué condiciones trabajan. Y esta medida, sobre todo, va a ayudar a estos tipos de sectores. Pedro, ¿qué opinión tienes tú? Pues yo creo que si ahora mismo el Gobierno se ve en esa tesitura de no saber con qué apoyos va a contar en el Parlamento, es precisamente porque ha fallado el diálogo previo en la mesa del diálogo social. Entonces, con un acuerdo en esa mesa, seguramente tendría mayoría aplastante. Yo creo que es lo que ha fallado, ¿no? El haber ese diálogo donde se tiene que dar, que es donde negocian los empresarios con los sindicatos, las dos partes que creo que son las que representan, las que tienen esa representación y las que tienen de alguna forma que hablar sobre estos temas. Que se puede hablar en el Parlamento, sí, pero la verdad es que va a ser un diálogo que va a costar y que va a costar que salgan esas mayorías, porque estamos viendo como hay partidos incluso de derechas como el PNV que su trayectoria y sus votaciones anteriores nada tienen que ver con esto. Entonces yo creo que lo tiene difícil. ¿Qué opináis de esas críticas que ha recibido Yolanda Díaz por eso? Porque no ha habido ese diálogo, por ejemplo, con la patronal. Bueno, yo creo que el diálogo social es un ámbito de acuerdo y que las sociedades pues, europeas, ¿no? Donde tenemos un estado de bienestar, pues tiene que funcionar y es deseable que eso suceda, pero también llevamos ya unos años acostumbrados a un debate muy enconado también, ¿no? Dentro de ese diálogo social. Parece que todo lo que propone el Gobierno por ser progresista, pues la patronal lo rechaza de plano y por tanto los avances sociales, los avances en derechos, pues no pueden esperar a que ese ruido o ese interés de enconamiento constante con el Gobierno pues se reduzca, ¿no? Entonces, finalmente, aunque el diálogo social pues efectivamente tiene su importancia, quien tiene que aprobar
aquello que sale del diálogo social es el Parlamento, es el Congreso de los Diputados, son las Cortes Generales. Y por tanto, pues yo creo que el Gobierno pues hace bien en llevarlo a quien tiene que llevar finalmente la aprobación. Y hace bien también, creo, en flexibilizar su postura, ¿no? Es decir, en decir, oye, pues vamos a abrirnos a la posibilidad de que haya empresas o haya sectores, haya pymes, por ejemplo, pues que a lo mejor no apliquen esta reducción de la jornada laboral en tal fecha, sino que lo hagan un poco más tarde, y que creo que es la posición, por ejemplo, de Junts per Catalunya y del PNV, bueno, pues porque es necesaria esa mayoría parlamentaria, ¿no? Y creo que también hace bien el Gobierno por ejemplo, en calcular, que creo que es así, la jornada laboral en términos anuales, para que de esta manera las empresas se puedan organizar mejor, ¿no? Que no sea el cómputo semanal, sino que sea la jornada anual, para que haya más flexibilidad para las empresas a la hora de organizarse. Así que bueno, pues hay que confiar en el margen de negociación y como decía antes, pues que el Parlamento de este país, que el Congreso de los Diputados, pues refleje en su votación pues el sentir mayoritario de los españoles, que es que esto se apruebe y que salga adelante. ¿No entendéis también que cuando escuchamos a la portavoz de Junts decir una enmienda a la totalidad, el Gobierno estamos seguros que está dispuesto a negociar? Suena, o sea, por un lado, como tú dices, ¿no?, que está abierto, que se abre que también hay mucho postureo, flexibilidad, y otro, ¿no?, tener que imponer su... Hay mucho postureo, ¿no? Muchas veces en el Congreso de los Diputados, pues cuántas veces hemos visto que un partido como Junts per Catalunya dice que no y luego acaba diciendo que sí, o dice que sí y acaba diciendo que no. Quiero decirte que a lo mejor normalmente tienen posiciones muy maximalistas, que luego al final acaban reducidas pues a lo que muchas veces es pues el pragmatismo parlamentario, y el pragmatismo pues es que su propio electorado le está diciendo que lo quiere. Por tanto, es muy absurdo que no lo apoye, pero bueno, cosas absurdas en política hemos visto muchas. Rodrigo, ¿qué ibas a decir? Que aquí cada uno juega sus cartas, cada partido sabe el peso que tiene, sabe el poder que puede tener para aprobar esta ley en concreto o la ley que toque en ese día, y al final pues eso, está jugando sus cartas. Y lo que me comentaba el compañero es... Tiene que pensar también cada partido tiene que pensar en su electorado, y es que esta medida es beneficiosa para la gran mayoría de la ciudadanía, que es lo que están representando en el Parlamento. Tienen que representar lo que necesita la gran mayoría de la sociedad. ¿Te parece que Yolanda Díaz decía también que este debate está ganado en la calle y que aquel partido que no se atreve a decir que no lo quiere aprobar no lo dice? Yo creo que la mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno es la que tiene que apoyar los planes que salen del Gobierno únicamente. Bueno. Entonces, el buscar el comodín de que la oposición me la apoye porque su electorado puede decir A o B o C, realmente si ese apoyo fuera real, lo apoyarían todos. Pero si eso viniera negociado de atrás, entonces ese diálogo no solo se tiene que dar con la oposición, que no se da, que lo estamos viendo, que no se reúne el presidente con el jefe de la oposición de Pascuas a Ramos, pasan años sin reunirse, pero es que tampoco se ha dado esa mesa del diálogo social en la que debatir todo esto. Entonces yo creo que buscar el comodín de poner al electorado en contra de la oposición me parece un poco feo. Bueno, yo no sé si buscar ese comodín. Yo creo que estaría bien que los partidos políticos en España en general, o sea, claro, pudieran apoyar medida por medida y podían evaluar medida por medida y ver si es o no bueno para su gente, ¿no? Y no que estemos constantemente en ese, digamos, en esa polarización constante de que cualquier cosa es susceptible de ser un arma arrojadiza contra los demás, ¿no? Yo recuerdo aquel ridículo que hizo en aquel momento el principal partido de la oposición con la reforma laboral. O sea, que aquello fue un esperpento. Ver aquello fue lamentable. O sea, pero a mí me produjo mucha vergüenza ajena. Como, con transfugismo incluido. O sea, una cosa terrible. Y bueno, pues a mí me gustaría pues no volver a ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me encantaría que los partidos políticos, todos, adoptaran su posición de voto en función de si consideran que la medida es buena o mala. Entonces, estaría bien saber si al Partido Popular le parece bien o mal.
está muy bien hablar del diálogo social y, bueno, salirse y un por la diálogo tangente. previo también con la oposición. Estaría fenomenal. No hablamos de un montón supuesto. de cosas y hablamos solo de esto porque no tengo garantizada la mayoría con mis socios de gobierno. Bueno, habrá que hablar. Yo soy un profundo defensor del diálogo con todo el mundo, pero también es verdad que no que lo que tienes enfrente normalmente hay una línea roja no para hay hablar una con el lealtad Partido institucional Popular. que digas, ostras, esto es bueno y tengo que apoyar al gobierno. No lo ha habido nunca, pero con asuntos, pero con ningún asunto, Pero absolutamente es que el con gobierno ninguno. no tiende la mano al Partido Popular en ningún asunto. Bueno, yo he visto a ningún oposiciones, por ejemplo, con el tema, bueno, saca otro melón, ¿no? Con el tema del terrorismo, y el pacto antiterrorista se firmó porque lo propuso Zapatero, la ley de partidos y todas estas cosas. Oye, y no pasa nada, ¿no? Quiero decir, y al final se firmó y lo firmó el Partido Popular y creo que lo capitalizó más el Partido Popular que el PSOE. Entonces, tampoco pasa nada, ¿no? Yo he visto momentos así en este país, hace mucho que no los veo, también es verdad que soy joven, puentes de diálogo. Pero bueno, pues habrá que abogar porque esos puentes de diálogo se reconduzcan. Pues yo creo que pero a mí me encantaría que la oposición pues no se saliera por la tangente. No, somos el creo que ahí el presidente tiene la hacer alguna vez un ejercicio de honestidad y, oye, pues apoyar algo si os parece bien. Apuntar diálogo social en esta materia, creo recordar que sí que ha habido. Lo que no ha habido es acuerdo. Lo que no ha habido es acuerdo. Pero diálogo social sí que ha habido porque se hablaba ya en el año pasado que se iba a empezar con la reducción de jornada de 37 horas y media semanales en este año, en enero del 25. Entonces, diálogo ha habido, no ha habido un acuerdo, no se sabe o no trasciende el por qué no ha habido un acuerdo, pero vamos, los argumentos de la otra parte en el diálogo social, que es la patronal, son los mismos argumentos que se han estado dando todos estos años con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional, con la conversión o la eliminación del contrato de obra, con todas las materias laborales que vienen del lado de la izquierda que favorecen a la mayoría de las personas trabajadoras. Es el mismo discurso. Y no he visto y no es que haya ido mal precisamente, es que ha ido mejor que antes. A mí me parece que es simplificar mucho el decir, no, es que los empresarios, como gobierna la izquierda, no van a apoyar. Porque ha gobernado la derecha y los sindicatos se ha dado el diálogo y han apoyado. No digo que no se apoye, digo que los argumentos son siempre los mismos. Y los argumentos que sean siempre los mismos cuando se ha hecho algo y se ha demostrado que esos argumentos no han llegado, pues a lo mejor los argumentos hay que cambiarlos. O a lo mejor hay que tener un poco de fe y decir, pues a lo mejor esto posturas por ambas funciona. Partes, ¿sí? Que yo soy pero máximo hubiera seguido con el diálogo. Pero ¿hasta cuándo? Somos de pequeñas empresas. Claro. ¿Cómo ves la implantación de esas 37 horas y media aquí en La Rioja? Porque hay sectores que ya han dicho que lo ven difícil, ¿no? El comercio, la hostelería. Voy a empezar por donde he terminado. O sea, yo soy fiel defensor del diálogo. Para ver cómo va a afectar, lo mejor es haberse reunido y haberlo estudiado. ¿Cómo ha afectado la subida del salario mínimo interprofesional en La Rioja, que también son pequeñas empresas, de un 60% en los últimos 7 años? Entonces, ¿cómo decían que iba a afectar? Que esto, vamos, iban a cerrar un montón de empresas, porque La Rioja somos una comunidad de pymes, pequeñas empresas, autónomos, y que una subida salarial tan alta iba a ser insostenible. ¿Qué se decía que iba a afectar en la eliminación del contrato de obra y servicio? Es que al final no ha pasado nada. No es que no haya pasado nada, es que estamos mejor que antes. Entonces, ¿me voy a aventurar yo a decir cómo va a afectar? Después de que los gurús de la economía decían que todo esto iba a afectar negativamente y no han acertado. Es que hasta ahora gurú de la economía no soy. Entonces, yo quiero pensar que esto es bueno para la mayoría de la sociedad, se puede implantar y lo veremos, porque es que se ha demostrado que de predicciones no andamos muy bien. ¿Crees entonces que es más miedo a lo desconocido o a los cambios? Sí. Bueno, vamos con los datos del paro, que son buenos. Número de desempleados aquí en La Rioja, 310 personas menos, un 2,4% menos respecto al mes anterior. La cifra total de desempleados la tenemos ahí, 12.442. La tasa de paro se sitúa además en el 7,6, una décima menos que el mes anterior también. En cuanto a la tasa interanual, esto es importante, tenemos 912 desempleados menos
inscritos en el INEM, que en abril del año pasado supone un descenso del 6,8% con respecto a hace un año. En España lo vemos también, los datos son similares, unos 67.000 parados menos, 2,5 millones de parados en España y una tasa del 11,4%. Y otro dato importante, la afiliación a la Seguridad Social, más de 3.800 nuevos cotizantes aquí en La Rioja y más de 200.000, 231.000 en el resto de España, que da una cifra total, una cifra récord, ¿no?, de 21.550.000. Vamos a ver cuáles son las valoraciones que se han hecho en el día de hoy. 310 desempleados menos en el mes de abril en La Rioja, lo que sitúa la cifra total en 12.442 personas registradas en el INEM. La tasa de paro de La Rioja queda fijada en el 7,64%. Somos la cuarta comunidad autónoma con una menor tasa de paro, a 2,60 puntos de la tasa de paro nacional, que es del 10,23%. En el mes de abril coincidió las vacaciones de Semana Santa y también la proximidad con el Puente de Mayo ha hecho que se note mucho la reducción de paro en el sector servicios, en todas las actividades vinculadas con la hostelería. Para la patronal son unos datos positivos, pero no pierden de vista las dificultades e incertidumbres, sobre todo en el contexto internacional. Bueno, la verdad es que el mes de abril ha sido un mes muy positivo, también coincidiendo con la Semana Santa. Y a pesar de esa evolución positiva, tanto en el empleo como en la seguridad social y en datos interanuales, pues es cierto que la actividad de las empresas y de los autónomos no está exenta de dificultades. Primero, dificultades en el contexto internacional por los conflictos bélicos que siguen ahí anclados. En segundo lugar, porque hay una política nacional muy inestable que no genera confianza. En tercer lugar, porque hay una guerra arancelaria iniciada en Estados Unidos que tiene novedades todos los días y donde hay mucha incertidumbre. A los sindicatos les preocupa que el principal descenso se contabilice en un sector estacional como es servicios y que no se aplique ya la reducción de jornada de 37 horas y media. A pesar del descenso del paro en La Rioja en 310 personas, desde Comisiones Obreras hacemos una valoración no tan positiva, ya que el 77% de esta bajada proviene de sectores como son los de servicios o el campo, que son sectores claramente estacionales, lo que no da seguridad en el empleo. De hecho, los contratos temporales en La Rioja han sido de un 63%. Volvemos a insistir en la necesidad de que se reduzca la jornada de trabajo ya. Es imprescindible que se cumpla el compromiso con los sindicatos de clase de reducir la jornada laboral a 37 horas y media, porque solo así seremos capaces de tener empleo para todos y para todas. El sector servicios es el que precisamente más desocupados contabiliza, con 7.903 personas. Además de los 12.442 parados, 7.510 son mujeres. Bueno, datos positivos, Rodrigo, pero con ciertas críticas, ¿no? Te hemos oído ahí. Sí, al final, hombre, el dato es claro que es positivo. El tener, no sé si eran 3 puntos o 4 por debajo de la media nacional, siempre es positivo. Lo que pasa es que hay que buscar siempre el puntito para ver dónde se puede mejorar. Ahora mismo acabáis de comentar que la mayoría, alta mayoría, son mujeres, las personas que están en el desempleo. Y luego el dato que había dado yo anteriormente ha sido pues, que el 77% de esos 310 vienen del sector servicios y del campo, que es un sector... Debido a la Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, eso es un dato que han dado, sí, posiblemente de la Semana Santa, claro, que al final son sectores pues más precarios, no vamos a hablar de la jornada, que ya hemos hablado antes, pero también con una alta jornada laboral, y creo que pues es para estar contentos que el paro se reduzca en La Rioja, pero sería mejor que se redujera en otros sectores con más valor añadido y más, sobre todo más estabilidad en el empleo y condiciones laborales, claro. Bueno, me toca. Como hemos hablado de la Semana Santa y todo esto, en España es verdad que el mercado de trabajo
pues siempre ha estado muy influenciado por lo que se conoce como la estacionalidad, ¿no? Entonces hay meses que son muy buenos para el empleo y siempre se dice, ¿no? Ha subido o bajado el paro, y es verdad que este mes es bueno o es malo para el empleo, ¿no? Y cuando lees las noticias sobre el paro, pues siempre es algo como que se señala, ¿no? Pues abril es bueno para el empleo. Claro, si la Semana Santa sobre todo coincide en pleno mes de abril, pues es un mes alucinante para el empleo. Pero por eso hay que siempre mirar los datos de paro de manera desestacionalizada, y en ese sentido pues el paro de manera desestacionalizada también baja en el conjunto del país en más de 11.000 personas, y a mí me gustaría poner relevancia eso, ¿no? Que el paro de manera desestacionalizada, porque en España tenemos esa implicación, también baja, y que bueno, pues que la reforma laboral pues ha dado lugar a que 1 de cada 2 empleos prácticamente sean de carácter indefinido, y que eso desde luego es un cambio brutal con respecto a la dualidad que siempre tenía el mercado de trabajo en España, ¿no? Con altos picos, cuando en España la actividad económica era muy boyante y muy elevada, pues rápidamente bajaba el paro y vamos muy bien, pero en el momento en el que la actividad pues cae, y cayó de manera brutal, y lo vimos sobre todo en esa crisis del 2008-2015, pues bueno, pues el paro sube de una manera estratosférica en España, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son buenos datos, buenas noticias, y para La Rioja pues también, de lo cual siempre yo creo que hay que alegrarse. 912 desempleados menos en el último año. Sí, porque también hay que ver los números en la perspectiva anual, ¿no? En tasa interanual ha descendido un 6,83% en La Rioja, mientras que en el resto del país es un 5,77%. Creo que el resto del país tiene margen de mejora, ¿no? Estamos a la cola en la tasa en la Unión Europea, y aunque La Rioja va bien y ha habido un descenso también a nivel nacional, queda mucho por hacer. Hombre, yo recuerdo cuando La Rioja era la primera y no la quinta, pero bien, no está mal. La cuarta. Está bien. La cuarta. O la cuarta. Sí. Ya sabía yo que por esta banda siempre iba a haber ahí discusión. No hace tanto, gobernaba una señora que se llamaba Concha Andreu. Bien. Bueno, datos positivos. Vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado antes en la entrevista sobre la planta de biometano en Hervías. Nos sirve esto además un poco con todo lo que ha pasado con el apagón. Hemos estado hablando un poco de las energías renovables, de si son necesarias las nucleares o no. Ayer la presión popular en ese pleno del Ayuntamiento de Hervías frenaba esa planta de biometano en un pleno extraordinario, y estamos viendo algunas de las imágenes de ayer por la tarde, que concitaban una importante movilización de los vecinos de Hervías y también de Cirueña. El ayuntamiento decidió que no la habrá ni ahora ni nunca esta planta. El gobierno de La Rioja además ha señalado que también que la Consejería de Agricultura va a elevar 2 informes a la COTUR desfavorables a su instalación. Vamos a escucharle. Seguimos contando con el dictamen del Consejo Consultivo, que nos indica que hay dificultades para poder continuar tramitando diferentes partes de este expediente, porque, como les digo, se dejaron pasar algunos plazos durante la legislatura pasada. Así que ahora, conociendo cuál es la opinión de la Fiscalía, seguimos analizando las posibilidades que tenemos para actuar en este caso. Seguiremos analizando muy detenidamente los consejos que nos daba el Consejo Consultivo, sabiendo que tenemos muy pocas posibilidades de continuar actuando en este caso. Bueno, pues, ¿qué os parece este asunto, ¿no? Que la presión popular pues consiga frenar esta planta, si esta planta la queremos en La Rioja pero debe ser en otro sitio, un poco el debate por dónde podemos pues bueno, yo llevar. En primer lugar, como alcalde, defiendo la autonomía local, ¿no? Si en un momento dado hay una alcaldesa como es la alcaldesa de Hervías, que puede ser en un momento favorable a este proyecto y según lo va conociendo cambia de postura, la autonomía local es importante. Luego, lo que hablamos de la presión popular ejercida por los habitantes de tu pueblo me parece muy bien, pero si ya entran en esas plataformas personas que nada tienen que ver con los intereses locales, digamos, de los habitantes de ese pueblo, que pueden estar preocupados por los olores, pueden estar preocupados por la peligrosidad, por muchas cosas. Muy cerca, la tienen a 2 Entonces, ya estamos hablando de otra cosa, que es una plataforma política. Con lo cual, lo vuelvo a repetir, defiendo la autonomía local a la hora de poder decidir sobre si quieres esto para tu pueblo o no. Debe ser el ayuntamiento el primero que diga sí o no, y luego ya puede haber múltiples factores, como el gobierno de La Rioja que se oponga, que me parece muy bien.
y luego pues también veo que son unas plantas que van a tratar unos residuos de la industria ganadera que no sé si se acaban de producir en La Rioja, ¿no? Entonces creo que también la solución debe estar donde está el problema, donde están las grandes granjas, macrogranjas en España, pues ahí deben instalarse este tipo de plantas. ¿Qué opináis los demás? Bueno, vaya por delante que yo pues, soy poco experto en esta materia y ni muchísimo, o sea, vaya esto por delante, ¿no? Pero sí que es verdad pues, que ha habido una manifestación ciudadana contraria y que creo que siempre es bueno escuchar a la ciudadanía. Hay que escuchar a los alcaldes cuando dicen lo que piensan sobre las cuestiones, incluso aunque cuando cambian de opinión. De hecho, normalmente cuando alguien cambia de opinión todo es mucho más interesante. Pero también es verdad que hay plataformas pues, que tienen intereses transversales, ¿no? Puedes estar preocupado por tu municipio, pero también puedes estar preocupado por el medio ambiente, puedes estar preocupado por muchas cosas, ¿no? Y yo creo que al final muchas veces estas plataformas políticas en sí mismas no son malas, sino que creo que hay que escucharlas y adoptar las medidas que sean oportunas. De hecho, gracias a plataformas políticas en España tenemos hoy democracia, por tanto creo que hay que tenerlo claro eso. Entonces, parece ser que no solamente es echarle la culpa al gobierno anterior, sino que parece ser que había incompatibilidad en el uso del suelo donde se querían instalar esas industrias, que también se generan una gran cantidad de residuos, que son residuos con un alto poder contaminante y que es normal que haya mucha gente preocupada por el tema y al final se rechaza, ¿no? De manera popular. Parece ser que en Autol también ha pasado algo similar, ¿no? Que al final el gobierno de La Rioja ha dado marcha atrás. Ha contado con la oposición frontal del ayuntamiento, igual. Exactamente igual, sí, exactamente igual. La alcaldesa de Autol ha hecho exactamente... Ha dicho que no, Cati Bastida dijo que no iba a autorizar esta planta. Que en un primer momento creo que sí que la cogió bien, ¿no? A ver, la postura como alcalde, si a ti te viene un proyecto así, te promete, como era en este caso, 30 puestos de trabajo, 1 millón de euros en licencias para el ayuntamiento. Dices, hombre, esto hay que estudiarlo. El no de entrada no lo puedes decir. Creo que lo responsable es estudiarlo, ver pros, inconvenientes, cosas a favor, que está claro que las cosas a favor son muy bonitas, porque 1 millón de euros para un pueblo como Hervías pues es maravilloso, o 30 puestos de trabajo en un pueblo así de pequeño como puede ser el mío, pues es maravilloso, pero claro, luego ves todas las circunstancias que rodean a estas plantas y dices, pues yo no la quiero en mi pueblo, tampoco la quiero en el de al lado, ¿no? Me imagino, pero bueno, yo creo que hay que defender la autonomía local y hay que defender el trabajo de los pequeños alcaldes. No soy yo quien tampoco para decirlo, pero creo que el aguantar la presión popular, no solo de los habitantes de tu pueblo, sino de este tipo de plataformas, es algo para lo que como alcalde tampoco creo que estés preparado, y tú cuando te metes de alcalde en un pueblo de estos que no tienes ni sueldo ni nada que se le parezca, que lo haces por tu pueblo, pues el acabar envuelto en estas situaciones es duro. Y para mí, pues un abrazo fuerte para la alcaldesa de Hervías, que creo que la mujer pues en estos días lo ha pasado mal y de verdad que ha mirado siempre por su pueblo. Con ella y estaba un poco... Está afectada, sí. Y entonces como estaríamos cualquiera, porque vamos, el tener este tipo de movilizaciones pues no son agradables. Rodrigo. Sí, lo voy a hacer como Esteban, vaya por delante que no soy un experto en empresas de biometano o de biomasa o en general. Yo, hablando de lo que estáis comentando, creo que el municipio está en su pleno derecho de poder decidir qué se hace o se deja de hacer en el suelo municipal de sus terrenos, pero también hay un componente ahí medioambiental que también hay que tener en cuenta. Yo, por mucho que quiera hacer lo que me dé la gana como alcalde de mi pueblo, hay que tener unas cosas también claras, y es el impacto medioambiental que puede tener eso. Hasta donde yo he podido leer o preguntar o informarme, esto es una planta que, si todo funciona bien, no hay ningún problema, teóricamente no es contaminante. Me han empezado a explicar y al final digo, pues como una central nuclear, si todo va bien, tampoco es contaminante, pero cuando nos toca en nuestro pueblo, pues ya no hace tanta gracia. Entonces, yo creo que el municipio tiene que poder decidir, es lo que ha comentado también. Si en un principio te lo ponen todo muy bonito, lógicamente tú buscas el bien de tu pueblo. Luego tienes que mirar un poco más allá, pero no porque sea todo bueno vamos a colocar al lado de una balsa con un depósito de no sé qué. No, o sea, hay que tener más cosas en cuenta, no solo el propio interés
del municipio o de la alcaldía. Está claro que por encima de la decisión de un alcalde, en este caso, o de un ayuntamiento, están todas las leyes, ¿no? O sea, que me imagino que son insalvables en este caso. Yo lo que ha puesto ahora aquí han puesto en pantalla es como que agricultura y se han presentado un informe desfavorable, que lo van a presentar desfavorable, entonces bueno, es acabar el debate. Pero es que ese informe es un informe técnico y son cuestiones técnicas. Hay unas leyes que se han aprobado sobre la protección del paisaje en La Rioja, que se aprobaron en la legislatura anterior, pero que también, si no recuerdo mal, se había aprobado en legislaturas anteriores, que están ahí y que, bueno, pues que probablemente estas plantas pues no respetaban esa legalidad, y tú no puedes obviar la legalidad, como estás diciendo. O sea que... Bueno, al final todos queremos que haya energía alternativa, pero ninguno queremos que nos la pongan al lado. Depende cuál. Depende de cuál, claro. Es que bueno, esto, sí, cuando hablábamos del tema de las paneles solares, eso sí que interesa más. Claro, pero es que la gestión de residuos de estas plantas no es sencilla. Es cara, es complicada y puede ser altamente contaminante. Entonces, claro, no es lo mismo eso pues que a lo mejor unos molinos o unas placas solares. Entiendo que no es igual. Que sí que tiene un impacto paisajístico, claro, evidente, pero no es lo mismo. Todo tiene impacto. Todo tiene impacto, pero también no es lo mismo los molinos, que hay algunas personas que están deseando que en su finca pongan un molino. Pero los molinos también y también tienen un impacto. También tienen un impacto y no pueden estar a tantos kilómetros de un casco urbano por el ruido que producen. O sea que, sí. Bueno, que el todo está sujeto ahí, a una ¿no? normativa también. Queremos energías renovables. Pero a qué coste. Pero a qué coste y dónde, ¿no? Esa sería la cuestión. Y queremos invertir en almacenamiento, en sistemas de almacenamiento de esas energías renovables. Luego vemos si el sistema... Eso es muy importante. Que eso es muy importante y ya lo hemos vivido recientemente. Si el sistema puede recoger tanta energía verde, ¿no? Bueno, por eso hay que invertir en esos sistemas de almacenamiento, que en España, dinero, bueno, pues hay que invertir. Mucho dinero y a largo plazo, ¿no? Pero que somos la cuarta o quinta economía de la Unión Europea, ¿no? Que no somos, en fin, que tenemos nuestro poderío. Pues dejamos aquí el debate por hoy. Muchísimas gracias a los tres. Rodrigo, ¿has estado a gusto? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Esperamos otro día por aquí. Cuando Gracias a los tres. Les dejamos ya con sello riojano. Adiós, buenas noches.